Bienvenida, Citlali. Hola amigo, gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias por volver a aceptar esta entrevista. Ya habíamos grabado una entrevista antes, pero hubo como algunos problemas y bueno, es un gusto tenerte aquí de nuevo. No sé si te gustaría presentarte. Pues mi nombre es Citlali Huautle. Me dedico a la clínica psicoanalítica ya hace años. Tuve el gusto de conocerte en la maestría de psicoanálisis y cultura. Entonces ahí es donde hicimos lazo nosotros como amistad y ahora nos encontramos aquí charlando, ¿no? ¿Qué más? Me dedico a la docencia. Me dedico a la clínica prácticamente ahora. Ya la docencia como que está en pausa ahorita un rato. Mi clínica inició con los infantes y ahora curiosamente ya se ha establecido más con los adultos, ¿no? Pero pues sería como un poco resumido de mí. Bueno, pues hoy íbamos a hablar un poquito sobre la cuestión del cuerpo, el diagnóstico y sobre todo esta cuestión del psicoanálisis infantil que has trabajado durante mucho tiempo. Me interesa mucho como tu posición, ¿no? Y sabemos que el diagnóstico, pues, en la psiquiatría y en la psicología tiene una cuestión como más de clasificación nosográfica de los síntomas, ¿no? Y acá en psicoanálisis se trata de otra cuestión, esto del diagnóstico, el trabajo que se hace con los niños, etcétera. Me gustaría conocer un poco tu perspectiva sobre el psicoanálisis infantil, por ejemplo. Claro. Es que es bien curioso, ¿no? Yo terminando la licenciatura de psicología ya venía trabajando con pequeños con autismo y entonces desde ahí, ¿no? Justo lo que dices, la entrada nosológica del niño que tiene autismo tal, grado 1, grado 2, que el Asperger, que el TDA, como todas estas cuestiones que a mí me llamaban mucho la atención en psicología. Termino la carrera y empiezo a hacer la tesis y porque me preguntaba yo mucho qué pasaba con la sexualidad de ellos, ¿no? Pensando una sexualidad no como la pensamos en psicoanálisis, ¿no? Sino una sexualidad dirigida como al órgano, desde la psicología, por así decirlo, ¿no? Con el niño que se tocaba, la maestra que le decía al niño cochino no te toques, y decía yo, bueno, pues es un adolescente, ya casi, ¿no? Es un niño, ¿no? Pues qué siente y demás. Entonces empecé por ahí a hacer alguna investigación, pero pues solo encontraba estadística, datos, números, pero no encontraba yo algo más dirigido a pensar, a preguntarse qué más sucedía, ¿no? Entro con mucho material de psicoanálisis y pues me lanzo a la maestría de psicoanálisis y cultura, en donde empiezo a ver que la sexualidad es otra cosa, que la posición del niño para el psicoanálisis es una otra posición muy bonita, muy importante, que hay una clínica con niños en donde no se trabaja a partir de un diagnóstico, sino que se permite elaborar con el pequeño a partir del juego, ¿no? Cosas muy interesantes, no una terapia de juego como en psicología, en donde ya hay como ciertas cosas preestablecidas, ¿no? Como ciertas representaciones y simbolismos que tienen. Por lo que he escuchado, tampoco estoy empapadísima del tema en psicología y terapia del juego, pero me parece que también es importante el trabajo que hacen desde ahí, ¿no? Para con el psicoanálisis, mis primeros textos que empecé a encontrar, además de Freud, y he trabajado algo de Dolto, ¿no? François Dolto. Y entonces me parece como sorprendentes las intervenciones que hacía y lo que yo escuchaba, y porque pues saliendo de la carrera y como buscando pues para dónde dirigirse, y lo más bonito fue cómo se empezaron a establecer las transferencias, ¿no? Yo quería trabajar en una clínica con adultos, ¿no? Adultos en edad cronológica, ¿no? Pero curiosamente llegaron muchos niños al consultorio, ¿no? Yo inicié trabajando en muchos procesos de lectoescritura desde la psicología, que a la fecha regresaron ahora los hermanos menores de aquellos hermanos de hace 8 o 10 años con los que yo trabajé, ¿no?
Recuerdo a la mamá llegando al consultorio con el pequeño en proceso de lectoescritura y embarazada, ¿no? Y a mi sorpresa ahora ese pequeño que venía en la panza ahora ya llega caminando en el proceso de lectoescritura, ¿no? Entonces sí es como muy interesante porque yo empecé a trabajar por ahí. Ahora pensar trabajar la lectoescritura con los niños también está muy interesante, ¿no? Sobre todo por cómo los podemos, digamos, aperturar a que elaboren ellos una posición sin un diagnóstico. Ahorita se me ocurre mucho esto del TDAH, ¿no? O la dislexia, o la dislalia, o la discalculia, con las pequeñas cartas que hacen los niños, ¿no? Como mi mamá vomita, ¿no? En lugar de mi mamá bonita, porque cambian las letras y entonces el niño tiene discalculia, ¿no? Tiene disgrafia, tiene dislexia, todos estos términos. Igual y ahorita no van a estar tan atinados con lo que le sucede al pequeño, pero desde ahí es como trabajar con qué está pasando con esa escritura con el pequeño, ¿no? Y entonces empecé así como a... dejé un poco de lado la cuestión del autismo, sí me ha interesado y he seguido trabajando, pero es una cuestión muy fuerte, me parece, ¿no? Ya dejé la cuestión institucionalizada en la que yo estaba como pegada con el autismo, porque es donde me permitieron trabajar ahí, y continuar. Entonces continué trabajando con los pequeños, y pues cada vez surgían más dudas, ¿no? Y muchas demandas por parte de las instituciones de psicóloga, dígame qué tiene este pequeño, cuáles son las recomendaciones, cuál es el diagnóstico para yo partir de ello. Cuando pues yo decía, pero pues yo cómo le voy a dar un diagnóstico a este pequeño que pues ahorita está en un proceso, ¿no? Que incluso hasta los mismos psicólogos lo han manejado mal. No todos, claro, pero leyendo, porque pues en la docencia con universitarios de psicología, pues a trabajar material de psicología, ¿no? Y leyendo este material de psicología decía como el diagnóstico es un proceso en un determinado momento. Y entonces de entrada yo les decía a mis alumnos, oigan, quédense con esta frase, ¿no? Si van a ocupar un diagnóstico, coméntenlo desde ahí, porque muchos psicólogos, desafortunadamente, en la psicología se hace que, bueno, tienes un diagnóstico, vas a ocupar tu nombre ahora y entonces, adiós con Javier. Hola, tipo de hola, soy alcohólico, ¿no? Hola, soy depresivo, hola, tengo ansiedad, que es lo que está de moda entre la ansiedad y la depresión. Y eso es otra cosa, pasa a ser una cuestión de moda. Pero una moda que, por ejemplo, los adultos me dicen, como que tengo depresión, como que tengo ansiedad, como que ahora soy bipolar, dependiendo del año, ahora es el autismo con los niños, ¿no? Hace unos años era TDAH y en todo el mundo había TDAH, ahora todo el mundo tiene autismo, ¿no? Y entonces los adultos dicen, bueno, uno todavía puede jugar con eso. Pero en los niños que están elaborando una posición, que están elaborando todo el tiempo con el juego, que se les está designando un nombre, que están historizando, que están formando un cuerpo, y por cuerpo no me refiero a un cuerpo biológico, ¿no? Sino porque son maravillosos, ¿no? O sea, también soy mamá y hace 2 semanas a mi hijo le quedaba un pantalón y ahora ya es una cosa así, digo, ¿qué pasó con este niño, no? ¿En qué momento creció tanto? ¿En qué momento engordó, adelgazó? O sea, no sé, 40,000 cosas que ahora como mamá también me permiten preguntarme mucho, y como clínica pues también uno dice, pues yo no puedo llegar y estamparle un diagnóstico, porque escuché a muchos papás diciendo, es que es mi hija, ¿no? Y tiene TDAH. O ella tiene TDAH, ni siquiera es mi hija, ¿no? O ¿y cómo se llama? ¿No? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Ah, sí es cierto, ¿no? O llegan, te dicen todo menos el nombre. Entonces no aparece nada del nombre y entonces no aparece nada de la historia. Algo fundamental para trabajar con los niños. En estos seminarios que tiene Adulto trabaja como muchas viñetas clínicas muy bonitas que apuntan a la historia y apuntan al nombre propio. Bueno, eso ya es algo que he pensado mucho con nuestro querido colega Fernando, ¿no? Que por ahí es donde estoy pensando que un diagnóstico obtura, borra muchas cuestiones que pueden elaborarse en los adultos, sí,
pero en los niños es muy impositivo, es muy violento, muy agresivo, porque a veces la demanda de los padres también es dígame qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene ese pequeño? ¿No? Y siempre remito a esto que dice Lacan de los hijos son síntomas de los padres. Entonces, esa cuestión a mí me ha posibilitado pensar qué está pasando con los papás, ¿no? Curiosamente, mi clínica inicia con niños, se detiene un poco y paso a escuchar a muchos padres, a muchos adultos. Y desde ahí digo, oye, pero entonces la angustia no es del pequeño. La angustia es del padre, de la madre que dice no sé qué tiene, por favor, alguien dígame para saber qué hacer. Claro. Pero dices, bueno, para ahí está el papá y la mamá angustiado llevándote al pequeño para que tú hables, digas, cuando es una angustia del padre, que sin duda tiene efectos en el pequeño y que el pequeño tiene ese espacio en clínica psicoanalítica, pero sí es como algo está pasando con los papás, ¿no? Con el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, la misma institución, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Los diagnósticos se escriben a lápiz, en donde critican mucho esta cuestión de son programas escolares de hace 40,000 años, ¿no? Yo sé que ahora están las reformas y que están tratando de cambiar muchísimas cosas, pero en determinado momento son planes académicos de hace 20 años con niños que nacieron con tecnología, ¿no? Entonces son niños que, pues por ejemplo mi hijo ahora desbloquea el teléfono y demás, y yo digo, ¿cómo hizo eso? Yo me llevé mi tiempo, pero cuando yo nací no existía un teléfono digital, existía el de que estaba el alámbrico más bien. Tal vez estaban los ladrillos. Ni siquiera estaban todavía cuando nacimos, ¿no? O sea, iniciaban, ¿no? Claro. Entonces, como todas estas cuestiones en donde están, me parece, desfasados, porque pensar a un sujeto es pensarlo en su historicidad, en su época, en su tiempo, ¿no? No puedes desfasar como al pequeño y decir, sí tienes un diagnóstico porque no estás adecuado a esta escuela. Cuando son escuelas a veces con modelos académicos de hace 20 años. Y es un niño que ahora aprende por medio de una computadora, de un teléfono, de, no sé. Es como pues pensar todas estas cuestiones en donde dices, ¿cómo puedo yo tener esas herramientas para decirle al niño, pues el niño es hiperactivo porque no se sienta, ¿no? Cuando la misma posición de los niños ahora ya es otra. Ya no es la que era hace años, donde el niño no tenía voz y voto, tenía voz y palabra. El niño era como, pues no sabe, mándalo por ahí, una mesa por allá, y ahora cada vez los niños empiezan a tener más voz. No todos, no siempre, pero a muchos niños se les está pensando desde otro lugar. Por ejemplo, ahora están las escuelas Montessori, y cada vez hay más escuelas Montessori que tienen otro lugar para los niños, ¿no? Un niño que puede elegir qué estudiar. ¿Qué es lo que le gustaría en la clase? Si ver ni siquiera cívica y ética, geografía, ahora ya no se llama así la materia en Montessori, me parece, tienen nombres alternos que tienen que ver con la naturaleza y cosas así. Y entonces, ¿cómo dista esto? ¿No? De tienes que estudiar esto y tienes que aprender esto. Escuelas que ya no están pegadas al modelo cristiano, católico, porque sabemos bien que hay muchas escuelas que están pegadas, ¿no? Junto con pegado, cuando la misma educación dice que no debería, ¿no? El artículo 3 apunta que es una educación laica, pero pues no lo es, ¿no? Ahora mismo aquí en Puebla hay 800,000 escuelas que están pegadas, juntas con pegadas con una idea católica, cristiana y demás. Entonces eso también obtura bastante y son las mismas instituciones las que en ocasiones llegan y te dicen, dígame qué hago con este niño, porque no sabe controlar sus emociones, ¿no? En algún momento me tocó escuchar a un pequeño muy angustiado porque no sabía controlar sus emociones, y yo le decía, pues, o sea, más que decirle, yo pensaba como, ¿quién sí? ¿No? Claro, eso descansa bajo la suposición de que hay alguien por allá afuera en el mundo que controla sus emociones de forma absoluta, ¿no? Todo el tiempo, etc.
o como de que solo existe la racionalidad, ¿no? Exacto. La racionalidad que domina a la vida pulsional del ser humano, y existe por ahí una persona en la que eso es así, ¿no? Un saber que dicta que se puede, que así debe de ser, y entonces a estos pequeños mételos a ese saber de ciencia, saber amo de, bueno, las cosas son así, el cuadro es así, de 5 a 6 años deben, y si no estás fuera, ¿no? Si el niño no habla, si el niño no controla esfínteres, si el niño hace berrinches, y yo decía, bueno, ¿quién no hace berrinches? Los adultos lo hacemos, ¿no? O sea, aventamos las cosas, nos enojamos, mentamos madres allá afuera, ¿no? Es falso que hacen leyes para que todo cuadre así, si no, no estarían las multas. ¿Cuántas multas hemos tenido de tránsito? Hemos roto las leyes. Cuando dices, pues no hay una norma, no hay una forma de pues, mantener ese control. Y pues un niño, bien lo decía Freud, es un pequeño polimorfo, ¿no? Eso son todas las pulsiones, las formas, un pequeño perverso. O sea, de momento pasar de la agresividad a la ternura, de un momento a otro, de la palabra, de no hablar, de tomar ciertas posiciones. Y entonces, ¿cómo le das escucha a todo eso? Por medio de un diagnóstico me parece que está muy compleja esa situación. Digamos que le quitas la esencia al pequeño, ¿no? O sea, lo hace sufrir mucho, porque ya ni siquiera estoy entrando en el tema de la farmacología, que ahora desgraciadamente junta psicología y psiquiatría, y adiós pequeño, ¿no? He escuchado a otra paciente adulta que me decía, yo fui al médico porque me sentía mal, me mandaron a psiquiatría y ahora estoy muy mal porque dejé los medicamentos psiquiátricos y entonces ahora regula cuestiones de sueño, cuando ni siquiera pasó por la palabra, ¿no? El diagnóstico del médico fue, tienes estrés, vete al psiquiatra. Y el psiquiatra, bueno, continúa, ¿no? Y es una cosa bien fuerte porque es una adulta yendo a trabajar, teniendo su vida y todo, tratando de sonreír cuando evidentemente se escucha que no la está pasando bien. Y ella me decía, es que dígame, tengo depresión, tengo ansiedad generalizada, tengo... Yo decía, para empezar, ¿cómo se llama, no? Claro. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? Terminó con la sonrisa quitada en esa ocasión, en la entrevista. Y yo decía, eso está muy bonito, ¿no? Y ella me decía, muy angustiada, ¿pero por qué? Es que tengo que sonreír, tengo que estar. Y, no, deber ser y deber tener. Y que siempre está en función de otro, ¿no? Tengo que ser feliz en función de algún ideal, algún imperativo, ¿no? Y entonces ahí está muy fuerte, ¿no? O sea, pensar los diagnósticos, ahorita lo pienso más en las infancias, pero en general está bastante fuerte. O sea, es muy, muy complicado los diagnósticos psicológicos, ¿no? En algún momento me preguntaban, ¿y qué piensa usted de los diagnósticos médicos? Y ahí nos metemos al tema del cuerpo, ¿no? Entonces... ¿Te refieres como una cuestión de enfermedad orgánica? Ajá, sí, ¿no? En algún momento escuchaba, creo que una vez en la maestría lo decían, ¿no? De una señora que le diagnostican cáncer, pero el diagnóstico está equivocado y cuando lo quieren como elaborar o rectificar que no era cáncer, pues la señora ya estaba casi muerta. O sea, ya no le pudieron dar el anuncio y la señora murió, ¿no? O sea, son así de fuertes los diagnósticos médicos, clínicos, psicológicos, que no dudo que haya cuestiones corporales, orgánicas que nos rebasen, sí, pero ahora mismo dudo de muchas cosas, no de la medicina, sino de muchas cosas que se ponen en el cuerpo que no atraviesan por la palabra. O sea, sí lo pienso más bien, o sea, sí tiene lugar la medicina y todo esto, no lo dudo, pero me parece que tiene un lugar muy importante en la palabra para llegar ahí, ¿no? Y bueno, eso lo he pensado por mi misma praxis, ¿no? En algún momento yo padecía muchísimo de las anginas durante toda mi infancia, ¿no? Adolescencia, juventud,
Y trabajando en análisis, yo no llegué por ese análisis, llegué por otra cosa, siempre es otra cosa. Y en algún momento ese síntoma físico desapareció. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿No? Entonces asociando y elaborando con mucho trabajo de elaboración, y cuando uno se mete a trabajar estas cosas bajo la misma clínica propia, ¿no? Por así decirlo, uno encuentra cosas maravillosas que dice uno, por ahí puede hacer, ¿no? Muchas cosas. Está la otra pregunta de muchos pacientes, ¿y cómo me va a curar? ¿No? Y recuerdo mucho esta cita de Freud, ¿no? La cura por la palabra. Y es asombrosa porque hay quien dice, nada, no lo creo. Y quien por la palabra se ha salvado de mucho. O por la escritura. Por la palabra no solo me refiero a hablar, ¿no? Sino los estatutos que tiene la letra, la palabra, la voz, tienen muchos, ¿no? O sea, podemos pensar en el mismo psicoanálisis, en Cherevre que escribe, en Juan Rulfo, y quien hace pintura, quien hace danza, quien hace poesía, que me parece que pues eso posibilita muchas cosas que van dentro de esto que decía Freud, ¿no? La cura por la palabra, pero por ahí, ¿no? Claro, y me parece que eso es algo muy, muy importante. Yo también en la clínica me ha pasado, ¿no? Que, o sea, yo trabajo principalmente con adultos y cuando... No, con adultos, con jóvenes, aspirantes adultos. Sí. Pero claro, llegan a la clínica y te dicen, tengo ansiedad, ¿no? Sí. Lo primero que te dicen es, tengo ansiedad o soy depresivo o etcétera, ¿no? Y guardan silencio, como en esta demanda silenciosa o muda, ¿no? De, bueno, ahora usted dígame... Ah, perfecto, usted tiene ansiedad, entonces tip 1, tip 2, paso 1, paso 2, sí. Etcétera. Y lo va a poder superar y vivir feliz como el resto de los demás, ¿no? Porque además es como esta suposición Exacto. De que los demás no tienen esto, ¿no? O sea, los demás están bien, llevan una vida sana, controlan sus emociones, ¿no? Yo he visto sí. esa ilusión, ¿no? La existencia de esa ilusión en los pacientes incluso, ¿no? Y cuando uno de alguna manera da ese espacio de decir, te escucho, ¿no? Y, a ver, vamos a hablar esto, vamos a problematizar esto, ¿no? Dices que tienes ansiedad. ¿Cuándo empezó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué entiendes tú por ansiedad? ¿No? Etcétera, ¿no? Que el sujeto hable, etcétera. Me he encontrado, o una de dos, ¿no? O que el campo se abre bastante fuerte, ¿no? O sea, es decir... Claro, se libera así la asociación libre del paciente, que es decir todo lo que le pase por la mente, ¿no? Sin anteponer ninguna crítica. O también me he encontrado con ciertas resistencias, ¿no? Claro. Porque también es difícil, o sea, a veces romantizamos, me parece, esta cuestión de yo digo te escucho y la otra persona, todo el mundo quiere ser escuchado, ¿no? Y todo el mundo va a aprovechar ese espacio, y no necesariamente, o sea, también el que alguien diga te escucho puede ser muy problemático para una persona, ¿no? Y puede ser muy difícil. Y eso también, digamos, es algo que nosotros sostenemos. O no sé qué te parece. Es que eso es muy importante, eso que estás apuntando, Javi, porque el mismo te escucho se piensa tan fácil, pero es lo más difícil, ¿no? O sea, llegar, a mí me pasó llegar y de momento completo desconocido, decirle, oiga, me duele aquí, me duele allá, siento esto, el vacío y qué va a pensar, y entonces la suposición, ¿no? Uh-huh. Y todas estas cosas, es demasiado difícil llegar y hablar de lo más frágil, de lo más crudo, de lo que nos habita, es de las cosas más difíciles y más rudas que me parece en ocasiones hay, ¿no? Y como bien decías, no siempre todos los que llegan van a decir, sí, pues, hay quienes, pues no es como, oiga ya, ¿no? Pero hay quienes, es muy difícil, y creo que acabas de mencionar algo muy importante, en estos jóvenes aspirantes a adultos o niños aspirantes a adolescentes que andan por ahí,
de las cosas más difíciles que cuesta articular, ¿no? Porque, por ejemplo, los pequeños juegan, ¿no? O sea, me decía una mamá, es que mi hijo no me dice nada, o sea, pues, juega todo el tiempo, ¿no? Y se espera que el niño hable como hablamos los adultos y entenderles de esa manera, y es como, no, el niño habla así, y tiene una forma hermosa de elaborar así. El adolescente, híjole, sí está bien difícil. Es de las clínicas más difíciles que me he encontrado, porque ya no es tan niño, pero tampoco es adulto, y entonces de repente como que todavía le entra el juego, pero de repente no, pero de repente entra el silencio, y son diferentes todos, claro, pero sí me parece que es de las clínicas más difíciles con los adolescentes jóvenes, ¿no? Tú que trabajas ahorita en ese ámbito. Sobre todo porque, bueno, yo lo que decía un analista, no recuerdo ahorita el nombre, pero seguramente en la edición lo voy a poner, nos comentaba una vez, nos fue a platicar, y nos decía justamente que el adolescente está enfrentado como a un despertar de lo sexual, ¿no? Que nunca vivimos como tal en nuestra infancia, a pesar de que entiendo que está esa parte de la sexualidad infantil, ¿no? Claro. Que subraya Freud, que saca la superficie, ¿no? Bueno, el adolescente también está en un despertar sexual, en muchos cambios de su cuerpo que lo angustian, ¿no? Y que de alguna manera lo sacan, ¿no? Conflictúan, sí. Lo conflictúan, y nosotros estamos ahí no para, digamos, arreglar, ¿no? Ese problema, o como decir, mira, hazle así, ¿no? Sino para sostener también ese conflicto, ¿no? Y nunca, también ahorita que te escuchaba, veía como esta parte de la demanda, ¿no? Uh-huh. La demanda con la que llegan los pacientes, la demanda con la que llegan los padres, ¿no? Y recordaba siempre esta advertencia que hace Lacan de, ojo, no satisfagan nunca la demanda, ¿no? Sí. Y eso en teoría se dice fácil. No, es lo más difícil. Pero en la clínica es muy complicado, ¿no? Porque llega alguien con la prisa, con la angustia, con la urgencia, ¿no? De dígame qué hacer, dígame cómo curar a mi niño, cure a mi niño, ¿no? Etcétera. Y eso es lo más difícil, porque la demanda ahora es una condicionante. Una condicionante en la clínica. Con los niños sí. Claro. Institución que te dice, si no me trae un reporte psicológico, psicopedagógico, no acepto a su hijo, ¿no? Es como, ¿cómo? O sí lo acepto, pero tiene que estar la advertencia de pase por el psicólogo para que nos dé recomendaciones. A mí me han llegado cartas de instituciones que me solicitan santo y seña de diagnóstico, de sugerencias de tratamiento, y en algún momento yo he leído eso como... me lavo las manos, yo institución, uh-huh. Estoy amparada por la psicóloga que dijo, este niño no puede. Uh-huh. El pronóstico, ¿no? Porque está dividido dentro del área con los niños como el asunto de la educación, el asunto educativo, pedagógico, y el asunto clínico, uh-huh. ¿No? Entonces hay escuelas que hasta me sorprende que ya te piden como la diferenciación pedagógica y la diferenciación socioemocional, que ahora le llaman, ¿no? Uh-huh. Y dices, uy, pero ¿cómo despego eso del niño? O sea, ¿cómo le digo, bueno, vas bien en la escuela, pero estás mal emocionalmente? O sea, no puedo, es como, pues, o sea, no puedo fragmentar al pequeño. Hay cosas que están juntas con pegadas, y porque es una personita, no es como que lo vayas fragmentando. Y entonces la demanda de las instituciones está muy fuerte en condicionamientos, ¿no? Hay muchas escuelas que tienen sus USAER, que tienen sus psicopedagogos, sus psicólogos, ¿no? Y me parece que está padre en momentos en los que el pequeño no lo está pasando bien y pues acude al psicólogo y demás. Pero ya cuando es una condicionante para el pequeño, ahí está muy difícil, ¿no? Ahí está muy difícil que las escuelas lo condicionen de esa manera. Digo, tampoco se espera que las escuelas pues puedan atender todo, porque es imposible, ¿no? Uh-huh. Pero que sea una condicionante de esa manera, sí está difícil, porque digo, bueno, y yo como desde mi posición no accedo a la demanda que está imposibilitando a este pequeño, ¿no? Uh-huh. Definitivamente no accedo a la demanda del diagnóstico, sino, bueno, este pequeño está en proceso,
¿De qué? No lo sé. Está en proceso, está aquí, accedió el papá a la demanda, punto. La demanda de los papás también es muy fuerte, o sea, muy fuerte actualmente porque pues estamos plagados, desgraciadamente, de todo este bagaje psicológico, ¿no? De toda esta monserga de el TDA, lo que tú bien decías, ¿no? Llegan a consulta y de entrada el diagnóstico. Y entonces los papás llegan muy angustiados solicitando pues dígame qué tiene, dígame qué hago. No accedas a esa demanda, ¿no? Lo más difícil de la clínica con ellos es que se los lleva. Claro. Y principalmente, no sé si estás de acuerdo con esto, pero yo en lo poco que he trabajado con niños, pero también en lo que he revisado de repente en la teoría, ¿no? Es que cuando el niño empieza a, claro, podríamos decir, curar, ¿no? En el sentido de que cuando empieza a haber algo del orden de la cura en el niño, es cuando lo sacan, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que el niño fuera el síntoma de los padres es algo bastante conveniente, ¿no? Mejor responsabilizar de todo el niño que... yo preguntarme. Claro, ¿no? Que preguntarme por estas otras cosas, ¿no? Y me parece que es algo con lo que muchos vienen, ¿no? Incluso a consulta. Sí, desafortunadamente ahora va por ahí, porque en esto de los pequeños cuando los retiran de clínica, a veces sí es como de, ay, pero iba también, ¿no? Porque es como, por ejemplo, ahorita recordé, no me acuerdo si lo leí con cuál autor, pero era como un caso, una viñeta clínica de un pequeño que no hablaba. Se empieza a hablar y empieza a preguntar, oye papá, ¿y mi mamá? ¿Por qué esto? Oye abuelo, ¿y esto? Oye mamá, ¿y esto? Adiós niño de clínica. Porque llega a preguntar, llega a consultar, llega a decir qué está pasando, ¿no? Como bien te lo decía hace rato con mi hijo, ahora que hace preguntas es como de, ay, no, o sea, si te ponen en jaque, no por miedo a elaborar, sino cuando hay terceros, ¿no? Con esto que te decía, llega una persona y ¿quién es eso? ¿Quién es esa? ¿No? La otra vez fuimos al banco y entra conmigo al banco y hay un pequeño, o sea, una persona con enanismo y Esteban me pregunta, ¿y quién es ese? ¿Qué tiene ese niño? Pero no es niño. Y entonces de momento es como de... O sea, sí le contesto sin ningún inconveniente, pero de repente es como incómodo porque pues está ahí la persona, ¿no? Y entonces como le explico a mi hijo una condición, o sea, lo que le dije, dame un momento, termino y salimos y te explico, ¿no? Porque también no me gustaría incomodar a la otra persona. El señor se volteó, la persona con enanismo le sonrió, me dijo gracias, ¿no? Porque yo le dije, dame un segundo, y estaban así preguntando, y le digo, se llama enanismo, ¿no? Lo que se conoce así, le digo, es una persona adulta, pero pues no puede crecer, ¿no? Y estas cosas. Y por ejemplo, estaba otra señora con otro niño, ¿no? Y me quedaba viendo, escuchando, y escucho al final de salir del banco que le dice, pero entonces él no come frutas y verduras, ¿no? Y yo decía, ¿quién la madre, no? Porque está la condicionante de come frutas y verduras para que crezcas, seas grande y fuerte, ¿no? Claro. Y entonces es como de, ay, ahora ¿cómo le respondes a ese niño, no? Pues sí, come frutas y verduras, pero no es porque no coma frutas y verduras. Entonces todas estas cuestiones que hacemos con los niños de, oye, come, ¿no? O sea, estas mentiras, porque le decía a una mamá, son mentiras piadosas. En algún otro caso clínico, nos decía, es que pues son mentiras piadosas que le digo a mi hija, pero pues, no tienen como relevancia, ¿no? Y el síntoma era que la niña mentía en la escuela. Y la mamá y el papá estaban muy angustiados porque la niña inventaba cosas en la escuela y decían los papás, pues que estamos preocupados porque inventa que tiene un hermano, inventa que tiene una hermana, que tiene un perro, que va acá, que va allá, y nada de eso existe. O sea, mi hija está loca y es como de...
eso ya se fue descubriendo con el tiempo y me dijo, bueno, los primeros que mienten son ustedes, ¿no? O sea, pues habla de su hija, porque estaban divorciados, pero llevaban una vida de matrimonio, ¿no? El papá era velador y se iba a trabajar en las noches. No, el papá no era velador, el papá pues no vivía en su casa, estaban divorciados, pero la niña no iba a poder sobrellevar la mentira. Y entonces hacían eso cuando la niña pues sabía la historia de sus padres. Tan la sabía que le daba el gusto por inventar hermanos, cosas, y pues ya era un conflicto grande en casa. ¿Qué pasa cuando se elabora todo esto después de varias sesiones? Porque no es algo tan fácil que se deje de ver, ¿no? Los papás lo que hacen es, no le vamos a contar la historia, vámonos. Y es como de, ouch. Y entonces la niña está loca, la niña es mitómana, mentirosa, cuando no va por ahí, ¿no? Entonces desde ahí sí estaba muy fuerte como toda esa elaboración que hay con los papás cuando los pequeños empiezan a elaborar esto, ¿no? Porque esto yo me entero por la niña, no por los padres, ¿no? Hay otra cuestión que me he preguntado mucho en ocasiones, es si es posible una clínica con niños, ¿no? Porque de entrada, pues es como, o sea, dependiendo del clínico, ¿no? O sea, hay diferentes clínicos que apuestan teóricamente a que aceptan a los niños, para los papás jamás los ven. Por ejemplo, yo me guío mucho con el todo dice que unas entrevistas preliminares con los padres, ¿no? Siempre caso por caso, ¿no? Hay papás donde dices, no hay ni cómo, pues trabaja con el niño, hay papás que dices, se prestan, bueno, entran. No yo trabajar con los padres, pero sí en algunas entrevistas y siempre sugerir usted, si tiene la apertura, sería muy bueno, sería bastante bueno que usted vaya y trabaje con su propio analista, sus propias cosas, ¿no? Hay papás que lo aceptan así como de, sí, ya lo había pensado, pero no caído, y hay papás que es como, no, porque está mal ese niño, yo no. Entonces, ouch, ¿no? Entonces, dependiendo de los clínicos y de lo que se vaya elaborando. Y me pregunto eso, si es posible una clínica con niños por la intervención de los padres. Porque finalmente son quienes deciden llevarlo, cuándo, si no lo llevan y cuándo lo sacan. Porque desafortunadamente los niños no tienen a esa edad como la posibilidad de continuar, ¿no? Leora en algún momento en una conferencia decía, Leora, otro analista que trabaja bastante con clínica infantil, decía, es sorprendente que después de años escuchas la voz de un adolescente que fue a clínica contigo cuando era niño. Pero ahí es un adolescente adulto que pide seguir con su proceso. Y dices, bueno, pero en un primer momento es muy difícil. He escuchado niños que me dicen, es que yo quiero seguir viniendo, o ya no me puedes pedir de ellos, ¿no? Otra colega me decía, es que estoy encabronadísima porque se llevaron a la niña y me restringieron todo porque la niña tomó el teléfono, me habló para continuar, me pedía ayuda, quería seguir viniendo, me pedía que yo fuera por ella a su casa y que la regresara, pero pues yo no puedo hacer eso. Y los papás están enojadísimos porque la niña empezó a elaborar algo que está fuera de ahí y el síntoma pues se voltea a ver a los padres. Y eso es de las cosas más fuertes. Esto me recuerda mucho, lo iba a contar hace rato, pero se me había ido de la mente, pero me recuerda mucho a lo que le sucede a Freud, ¿no? Cuando una madre le manda a su hija pidiéndole que le quitara su homosexualidad, ¿no? Sí, o sea, como que el gran problema de la hija supuestamente era que era homosexual. En ese tiempo se consideraba, o sea, incluso los manuales de psicología, ¿no? Tan idealizados hoy en día, ¿no? Curiosamente, pues trataban como una enfermedad la homosexualidad, ¿no? Y la respuesta de Freud precisamente tiene que ver con lo que hemos venido hablando, ¿no? De no ceder a esa demanda, sino ponerla incluso en suspenso, ¿no? Y la respuesta de Freud es ella vendrá, que venga al consultorio, algo trabajaremos, ¿no? Trabajaremos cualquier cosa que tenga que ver con lo neurótico,
pero yo no le voy a quitar o no quitar o a poner o etcétera algo relacionado con su sexualidad, porque pues y bueno, ahí lo dice también muy lindo, ¿no? Como que la homosexualidad es una forma de la sexualidad, es una manifestación más de la sexualidad y no habría que tratarla como una patología, ¿no? Claro. O sea, uno de los primeros en su tiempo también que cuestionó esto de la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? E incluso me parece, palabras más, palabras menos, que le contesta como que incluso ir a análisis podría hacer que ella se volviera más homosexual, ¿no? O sea que, digamos, de alguna manera podría, a lo mejor yo lo leo así, como encontrar algo del nombre propio ahí, ¿no? Claro. Adueñarse y asumir su propia homosexualidad, ¿no? Claro, sí, eso lo he encontrado mucho, ¿no? Como de, es que señorita, doctora, ¿no? Desde que traigo a mi hijo acá, ya se volvió más contestón, rebelde, me cuestiona, me dice esto no está funcionando. Y es bien bonito para mí porque digo, claro, ¿no? O sea, ya el pequeño ya no está entrando en la función de la demanda de los padres. Y es que esa es la bronca del por qué se llevan a los niños, ¿no? Pues como no accesa a su demanda, vámonos. Y acabo de decir algo muy bonito, ¿qué onda con los manuales y las patologías? Se vienen revisando cada cierto tiempo y tenemos el DSM-5, 4, 3, 2, revisión actualizada, revisión de no sé de cuánta cosa. Y es algo que me pasó con el autismo, ¿no? Leyendo todos estos manuales de autismo, existe autismo generalizado, luego autismo de grados, luego Asperger y apenas, hace creo que 2-3 años quitaron el Asperger y entonces ahora ya no existe. Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa con los diagnosticados con Asperger? Quienes ya se lo habían apropiado. Como qué pasó con los que eran diagnosticados como homosexuales, ¿no? Como una patología y después les dices, no era una patología. No, hasta ahora, ¿no? Claro. Entonces dices, imagínate los efectos del diagnóstico, y ese es como el trabajo que traigo problematizando y pensando ahora con la tesis y que he hablado en algunos seminarios, ¿no? Porque es muy fuerte, o sea, de verdad es muy fuerte cuando pienso los efectos que va teniendo, ¿no? Cuando escucho en las universidades de psicología que todo apunta a un diagnóstico, a unos criterios, a hacer manuales, a tener formas de, bueno, quitas la ansiedad respirando, paso 1, paso 2, haz ejercicio, tienes una adicción, paso 1, deja la sustancia, paso 2, haz esto, paso 3, es cuando dices, eso no opera, no opera. Hay pacientes que dicen, volví a sentir ansiedad, ya no está funcionando la terapia, me voy a medicamentos. Cuando la ansiedad no tendría que ser algo patológico, me parece, porque pues, todo el mundo siente nervios, siente ansiedad, ¿no? Cuando conoces a alguien, cuando el chico va para su primera cita, cuando vas a tener una entrevista laboral, cuando vas a tener a tu bebé, qué sé yo, o sea, da nervios, da cosas, sientes, ¿no? Estás vivo, o sea, no es como que algo que puedas quitar y que ya jamás reaparezca. Y es que justamente la patología parece como, tienes un bicho, te lo quito, ya regresas a tu estado normal. Pero la patología no va por ahí. Freud tiene psicopatología de la vida cotidiana, porque todo el tiempo es una cotidianidad de encontrar que las cosas no operan, que uno no es dueño de su voluntad, que uno no es dueño de su palabra, que uno se equivoca, que uno olvida. Entonces es como bastante fuerte todos estos manuales que apuntan a un idealismo y una ilusión muy grande en donde las patologías del diagnóstico es la cura, ya no tengo el diagnóstico. Y entonces ahí ya tuvo éxito y eres un gran psicólogo, un gran clínico. Y yo en algún momento me preguntaban alumnos míos, ¿y a cuántos ha curado? Yo, híjole, no sé, porque pues sé que los puedo curar, ¿no? Como si se tratara también de una cuestión, no sé, de cantidades, ¿no? Sí. Y de todo se reduce a un número, ¿no? Las estadísticas siempre vienen obturando bastante. La escucha.
Y es que va por ahí, un diagnóstico obtura la escucha, me parece que obtura el sufrimiento, obtura la elaboración, la apropiación de un cuerpo, la apropiación del lugar para, pues, con una posición, ¿no? Ujú. Mi hijo juega bien chistoso con un Hulk, entonces decía soy Hulk, ¿no? Y elaborando decía, no, estoy enojado. Claro, pero es bueno, yo siento enojo, o sea, como el apropiarse, decir esto me molesta, esto no, esto sí, yo soy Hulk, ¿no? Entonces son cosas bien chistosas que de repente me permiten como ir pensando, ¿no? Estoy leyendo un libro que igual es de Dolto, ¿no? Y habla sobre su infancia, ¿no? La infancia de ella. Y entonces, este libro surge porque ella le pregunta a su hija sobre su infancia, ¿no? Y entonces ahí se hace el ping-pong de la infancia de ambas. Y yo decía, es que a veces esto de la clínica, esto de que escuchas, bueno, que escucho ahora como mamá, son cosas que me cuestionan mucho y me pregunto mucho, ¿no? En función del diagnóstico, en función de la enfermedad, del cuerpo, que esa es otra, como la otra parte de dejando de lado los diagnósticos, qué pasa con el cuerpo. Y al finalizar, como qué pasa con el diagnóstico del cuerpo, ¿no? ¿Cómo surge un cuerpo? ¿Cuándo se apropia uno de un cuerpo? ¿En qué momento se elabora esto de un cuerpo, no? Sí está el cuerpo orgánico, sí tienes pies, cabeza, manos, bla, 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 pero ¿en qué momento dices, o sea, lo pienso mucho con los bebés, ¿en qué momento dicen, esta es mi mano, ¿no? No es una cosa que está ahí aleteando, esto del reflejo de moro, de que se piensa que los niños están asustados, ¿no? De que antes se les amarraba como tamal, ahora los dejan libres, ¿no? Y como todas estas cosas que vienen cambiando. ¿En qué momento el niño con un diagnóstico de TDAH le dicen, es que tú no puedes aprender, tú eres lento o tú vas a andar corriendo por todos lados? Cuando le dicen, es que un niño tiene TDAH o es hiperactivo porque anda de aquí para allá, pues un niño, o sea, un niño es un niño y un niño no lo puedes tener quieto a menos que sea con una de estas cosas, ¿no? Si no, pues es un niño que va a andar de arriba para abajo brincando, gritando, diciendo, desdiciendo, aventando cosas, ¿no? Pero no hay nada patológico ahí. Lo patológico es cuando el niño está enfermo, tirado en la cama y dices, ching, algo no anda bien. Pero el niño en sí es como, pues a las cosas que... En una casa que hay niños se escucha, ¿no? Se escucha como la diferenciación donde hay niños y no hay niños. Claro. Pero porque un niño no es un algo quieto. Y entonces esta problematización del cuerpo es como, ¿en qué momento elabora esto, no? El niño, esta separación con la madre, que es algo que recuerdas tú estás trabajando, ¿no? La separación con la mamá, en qué momento el niño dice, este es mi cuerpo, en qué momento todavía está pegado a la madre, ¿no? Se piensa que pues, con el parto ya, ¿no? Falso, total la castración y todas estas cosas. He escuchado a niños de 5 años decir, es que me duele mi cabeza, ¿no? Y es como de, ¿cómo? ¿No? Cuando minutos antes escuchaba a la mamá diciendo, me duele la cabeza. La identificación, en qué momento se apropian, ¿no? Pasa más con niños pequeños, y digo 5 años porque se me hace algo ya como, no extratemporáneo, pero me parece que en esos momentos ya como que hubo mucho tiempo de elaboración y ya no se escucha tanto en los niños como estar tan pegado a los padres, o sobre todo a la madre, ¿no? ¿En qué momento se apropian de ese cuerpo? ¿Y qué pasa cuando hay un diagnóstico? Digo, si la apropiación del cuerpo ya es difícil, ¿no? Porque pues finalmente es historia, ¿no? De por qué me parezco a papá, por qué me parezco a mamá, por qué soy gordito, por qué soy delgadito, ¿no? Sí hay una cuestión genética, porque si no me van a ahorcar los médicos, ¿no? Sí hay todo eso, pero me parece que no puedes quitarle la historia a ese cuerpo, ¿no? O sea, no hay como por dónde quitárselo. Entonces es un pequeño que está creciendo, por eso es tan difícil la adolescencia, porque es como, ya le agarré la onda a esto, de estar creciendo durante 10 años, y ahora resulta que me salen pelos y me huele la cola y qué sé yo,
Y entonces ahora tienes un cuerpo de adulto que dices, bueno, ya como que ya lo voy conociendo más, ¿no? Entonces sí está bien difícil toda esta apropiación del cuerpo y ahora es tan vale un diagnóstico que te limita muchas cosas, ¿no? Sí, y me parece que, bueno, ahorita a lo mejor para quien está escuchando, a lo mejor podría pensar que estamos criticando la psiquiatría o la psicología, etcétera. Y no me parece que vaya por allá. Me parece que hay cosas que pueden curarse vía la palabra, ¿no? Sí. Y hay cosas que a veces también he visto cómo se excede ese campo, ¿no? Y a veces el trabajo en conjunto con un psiquiatra, ¿no?, etcétera, puede beneficiar. Claro. Creo que lo que se está abordando aquí críticamente es cuando ese diagnóstico, ¿no?, funciona u opera como una etiqueta que obtura la escucha del analista, ¿no?, en este caso, y silencia también la historia de cada quien, ¿no? Yo ahorita que te venía también escuchando, recuerdo un texto, no es de un psicoanalista, es de un antropólogo, pero que me recomendó mi asesor de tesis. Mi asesor tampoco es psicoanalista, es antropólogo, ¿no? Interesante. Matías. Pero me da risa y siempre se lo comento como de, parece que me estás recomendando libros de psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. O sea, como a pesar de que es antropología, a pesar de que es desde otro lado, como que digo, le encuentro mucho parecido, ¿no? O encuentro que los que me recomienda tienen mucha influencia del psicoanálisis, ¿no? Y este autor se llama David Le Breton y tiene un texto que se llama Las pasiones ordinarias. Algo escuché de él y algo del silencio que está maravilloso. Está interesante ese libro, muy fuerte, ¿no? Porque él sostiene precisamente que uno no está solo en su propio cuerpo, ¿no? Y que siempre está interviniendo otro que mediante el lenguaje hace cuerpo de nosotros, ¿no? Claro. Él hace como esa insistencia de que el cuerpo no solo es una serie de procesos fisiológicos, ¿no?, como a veces se nos venden las emociones, como una liberación de ciertos neurotransmisores. Uno no niega que no pasen esas cosas, pasan esas cosas. Pero él hace como este énfasis de somos también seres que nos desarrollamos en la cultura. Claro. ¿No? Y en una cultura que viene siempre desde otro, que me da un lugar, que me hace cuerpo, ¿no?, que ordena el universo simbólico, ¿no?, en el que me constituyo como sujeto y como una historia. Pero acá creo que lo que se está considerando es muy interesante, porque es qué pasa cuando eso, ¿no?, obtura, ¿no?, o está destinado como a silenciar la subjetividad que se está formando del niño, ¿no? Claro. Me parece como muy, muy interesante esa parte. Sí, es que es una pregunta que digo, no podría yo responder de ya, ¿no? Siempre es caso por caso, pero en tanto que somos cuerpo es porque estamos hechos de lenguaje, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Y como bien lo apuntabas, no es una crítica, pero me parece que sí es a ver, espérense tantito con el ejercicio de la clínica, que nos encargamos de esto, espérense tantito con la pregunta. Este tema lo llevé a radio hace unos meses y me preguntaban algunos papás como, pues, oiga, denos recomendaciones para que no caigamos en esa demanda, o sea, ponerle nuestras cosas a los hijos. Y yo les decía, pues lo primero así de bote pronto que se me ocurrió fue, pues trabajen sus cosas, ¿no? O sea, escúchense, hablen, vayan a análisis, no sé si es terapia, porque hay diferentes terapias, ¿no? Pero donde se sientan cómodos, donde puedan, más que cómodos, donde se sientan que están trabajando, que se están escuchando, porque la comodidad tiene sus complejidades, ¿no? Pero es lo que yo les decía a esos papás, porque no me gustaría criticar a los colegas, porque pues no conozco a los colegas, ¿no? Pero sí es como hagamos una pausa y vemos qué efectos está teniendo esto, ¿no? En algunos momentos el trabajo que se hace en tanto clínico, psicoanalista, con un psiquiatra, a veces son trabajos maravillosos, ¿no? Porque hay momentos en donde este cuerpo está rebasado por el lenguaje, donde no tienes posibilidad, donde no hay un acceso.
si hay alguien con un estado psicótico, qué sé yo, o en un cáncer, no vas a decirle, pues solo vete a terapia y deja de lado lo médico, ¿no? No, pues también hay un órgano, ¿no? O sea, no es como ahora ya soy del movimiento antipsiquiátrico y dejen todo el medicamento y entre un modelo de adiós médico, o sea, no, Claro. Pero sí hay toda una cuestión en donde pues estamos formados por lenguaje, somos cuerpo, entonces somos lenguaje, entonces podemos colaborar con ellos, ¿no? En Ciudad de México se trabaja mucho el acompañamiento terapéutico, que es el psiquiatra, es el médico, la enfermera, el psicólogo, el analista, el trabajador social, todo un equipo que entra en intervención, sobre todo en casos específicos de psicosis, de esquizofrenia, así como todo este rubro complicado. Y digo complicado porque a mí se me hace súper difícil, ¿no? Admiro mucho a los colegas que hacen eso. Y entonces si dices, pues no puedes quitar se me fue el nombre, antipsicóticos, ¿no? De todos estos rubros médicos. Ahora, entrando en este aspecto de la farmacéutica, sí, toma esto muy difícil, porque hay un abuso ya, ¿no? O sea, sí hay medicamentos controlados, pero esto se me hace una cuestión muy curiosa del gobierno, ¿no? Por así pensarlo. Este medicamento por el cual está compuesto todos estos, que ahora le llaman Ritalin, todos estos medicamentos que van para el TDAH, el Ritalin y sus variantes, porque son puros nombres químicos que ahorita no recuerdo, que están compuestos por se me olvidó otra vez el nombre, un compuesto que es el que ahora están combatiendo las redes de policías para con el narcotráfico, ¿no? Que es por lo que está compuesto el cristal y demás. O sea, son nombres químicos. Ya después, si quieres, te lo mando y pones ahí en la edición. Y entonces, este compuesto ¿No hace referencia al problema del fentanilo? Ándale, exactamente, ese se me olvida, ¿no? Ese compuesto está presente en los medicamentos psiquiátricos de los niños en dosis moderadas, ¿no? Dosis leves, pero tienen un problema en la juventud y en la adolescencia con ese mismo medicamento. Entonces dices, ¿cómo? Su problemática en la juventud y en la adultez es la solución de la infancia. O sea, está de locos, ¿no? Finalmente es el mismo compuesto del medicamento en menor o mayor. O sea, es la misma situación, la misma cosa pero revolcada, ¿no? En este libro de los diagnósticos se escriben a lápiz, presenta como una serie de estadísticas en donde dice del 2004 al 2018 pasamos de, por así decirlo, de 5 kilos a 1 tonelada de medicamentos que se consume, ¿no? Ni siquiera va comparada las estadísticas en tanto crecimiento de población, sino que en tanto ese crecimiento de población de esos mismos niños, de 5 que consumían el Ritalin, ahora son 15, ¿no? Entonces imagínate en kilos, imagínate en diagnósticos. O sea, y a mí me vuela la cabeza pensar que le dices al adolescente secundaria, prepa, no consumas drogas. Y hay toda una campaña de no consumas drogas, ¿no? Hasta apenas recientemente los hicieron ir un sábado a los adolescentes a campañas de no consumas drogas, pero en la infancia en las instituciones te piden ver al psicólogo y como no pueden contigo, medícate. Entonces dices, medicado siempre, sí. ¿Cómo? No. Sí, o incluso en los adolescentes, yo lo que he visto con el trabajo con jóvenes es impresionante, ¿no? El montón de gente que llega consumiendo sertralina, ¿no? ¿Cómo se llama? El famoso clonazepam, etcétera, ¿no? Sí. Y que dices, yo no es que esté en contra de que pueda servir en algunos casos, etcétera, ¿no? Pero hay un uso muy poco crítico, ¿no? Que raya, como dices, en el abuso y que trae muchos problemas también. Y lo manejo como abuso no porque sea adicción, sino en abuso en tanto me siento mal, trae, ya. Sí, claro. ¿No? O sea, adicción a lo mejor sí, en el sentido de que no hay una adicción, no pasa por la palabra y decir, bueno,
estoy sintiendo esto y entonces antes de lo que tú quieras, ¿no? Del clonazepam, bla, 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 lo elaboro, ¿no? O sea, habrá momentos en que no, pero pues poder ir mediando esta situación, ¿no? He escuchado otra paciente que tenía, para su hijo le daban diazepam. Cuando revisaba con una médico los gramajes y me dice, no, es que esto es para un adulto, ¿quién te lo dio? Me lo dieron en el INDE. Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, no pasó por esta revisión, esta médico le hace los ajustes y por eso llegan conmigo, para ver si era necesario el medicamento, ¿no? Y entonces me encuentro sorpresa en una sesión durante el proceso que el niño había decidido ya no tomarlo, porque no estaba enfermo. Y fue bien bonito porque este niño dice, es que mi mamá me daba medicamento porque estaba yo trabajando con este médico y la médico había o sea, no puedes quitarle tajo por la abstinencia, ¿no? Disminuyendo el gramaje hasta llegar a 0 porque pues no había necesidad de eso para el pequeño, ¿no? Y antes de llegar al 0 el niño asombrosamente dejó los medicamentos. Y digo asombrosamente porque fue así como de, es que le voy a contar algo, psicóloga, pero no le diga a mi mamá, ¿ok? Adelante. No me tomo los medicamentos y me enseña el puño de medicamentos que lleva guardado en su estuchera. Es que no estoy enfermo. Yo, ¿cómo llegó a eso? Porque escuchó a su abuelita que tenía gripa y entonces le dieron medicamentos y se le quitó la gripa. Y él decía, pero es que yo no tengo gripa, yo no estoy enfermo, ¿para qué me dan eso? ¿Para que duerma? ¿Para que esté tranquilo? Ya estoy más tranquilo. Y entonces empezaba a elaborar cosas y fue para mí algo hermoso que él pudiera elaborar algo de lo que estaba sintiendo, de lo que le quitaba el sueño, de lo que lo traía corriendo, de lo que no le permitía poner atención porque era un diagnóstico de TDAH, ¿no? Y entonces que el niño elaborara por ahí fue muy bonito. A veces me preguntan cómo le haces, no, yo sé cómo le hago con los niños, ¿no? En clínica, porque pues fue por medio del juego, por medio de que el niño, la transferencia que se elaboró conmigo, la disposición de la mamá, del aperturarse, ¿no? De en algún momento decir, oiga, ¿puedo pasar yo? Es que estoy muy, muy, muy mal, ¿no? Y es como, hay ciertas excepciones que haces. La mamá se resistió a trabajar sus asuntos, pero bueno, el niño dejó el medicamento, ¿no? Ya se llevó a revisión médica y demás, tuvo una valorización y todo, bien, ¿no? Pero el niño dejó el medicamento porque dio cuenta que no estaba enfermo. Y es que esa es otra cuestión, el diagnóstico, punto de diagnóstico, tratamiento, medicamento, cura. ¿Y qué haces con lo psíquico, no? Pues no podemos controlar. Y este niño decía, no, pues no estoy enfermo. Es algo que me está pasando, me dolió la muerte de tal, me siento así con mis papás, quiero mi hermanito, bla, bla. Y entonces ya podría yo elaborar todo el caso, ¿no? Claro. Pero dices, bueno, son pocos casos. Pero cuando hay como esta pregunta, ¿no? En algún otro momento trabajando con una mamá, lo mismo me decían, ¿no? No con el niño, con la mamá. Estoy angustiada porque mi hijo puede tener tal cosa, entonces voy a medicarlo. Decisión de la mamá, ¿no? Afortunadamente puedo escuchar algo de, no está enfermo, no lo voy a medicar. Pero son pequeñitos de 2, 3, 4 años. El niño más pequeño que me llevó a consulta, que dije, pues no puedo hacer nada, fue un niño de 1 año y medio. Porque la mamá estaba muy angustiada porque el niño seguro tenía algo, ¿no? Entonces, al 1 año y medio, o sea, son edades muy tempranas en donde a los niños se les está o sea, ni se les problematiza, se les pasa directo por ahí, ¿no? Por directo por el diagnóstico y pues los efectos que está teniendo eso. Claro. Pues me parece que es un tema como muy interesante, muy complejo, con muchas salidas. Sí. Yo creo que sería bueno como a lo mejor ir cerrando por aquí. Claro, sí. Y a lo mejor armar algún otro video como profundizando en alguna otra cuestión. No sé si a ti te gustaría cerrar con algo. Pues agradeciéndote el espacio, Javi. O sea, realmente, como te decía al inicio, ¿no? Bueno, detrás de cámaras como no tengo como toda la estructura, ¿no? Del tema porque tiene muchas aristas, ¿no? Ahorita empezamos un poco de las infancias, como
aterrizando en el diagnóstico, en el cuerpo, cómo se elabora, ¿no? Pasando por la demanda, la angustia de los padres, pero tiene muchas aristas a pensar, ¿no? Siempre es caso por caso, la escucha clínica es muy difícil, la propuesta desde donde uno se piensa, desde estarle talachando con las lecturas, con el trabajo propio, ¿no? Me parece que es fundamental y pues mucha, ¿cómo decirlo?, exigencia aparte de nosotros, porque pues no estamos trabajando con manzanas o peras o frutas o pollos, ¿no? Estamos trabajando con pequeñitos, en mi caso cuando son niños, que pues tienen todo donde venir, ¿no? Se les pregunta mucho a los niños qué quieres ser de grande. Entonces tienen toda una historia, tienen todos unos momentos. Hay muchos psicólogos que le apuestan a tu infancia feliz, ¿no? Al niño interior y estas cosas. Y entonces no están escuchando la importancia que tiene eso para la construcción y definimiento de muchas cosas. El mismo psicoanálisis lo retoma, la importancia de la infancia, y que lo estamos nosotros desde nuestras trincheras pasándolo por cuestiones así tan fuertes, que sea silenciamiento, acallamiento, destronando vidas, no está padre, ¿no? Entonces, pues me gustaría cerrar con que en efecto son muchas aristas en donde podemos problematizar y no vamos a llegar a decir, bueno, aquí está el problema, ¿no? Porque pues es una esfera muy, muy grande en donde está centrado pues el sujeto. Claro. Y esa crítica a lo mejor me parece que también podríamos aplicarla a ciertos analistas, ¿no? Que también hacen del psicoanálisis algo que... una teoría que ensordece, ¿no? Me parece que por ahí también. Sí, también, no podemos decir, los analistas, no, claro. Tenemos colegas que, pues no. O sea, escuchar es de lo más difícil, porque, pues, como bien, una alumna me decía, ¿y cómo escucho? Y yo le decía, pues, sin teoría y sin saber. No, pero ¿cómo? Sí, pues si ya sabes, ¿para qué escucha? Creo que desde por ahí, pues sí, no solo los psicólogos, médicos, psiquiatras, sino también algunos colegas. Claro. Bueno, pues yo agradecerte que estés por aquí, por este espacio. Siempre es como muy importante. Yo la verdad es que quería hacer como estos videos de media hora, pero se abrieron muchos temas muy importantes. Y me pareció una plática súper interesante, súper padre, ¿no? Y pues ya sabes que cuando quieras venir por aquí, tienes tu espacio. Gracias. Ha sido un gusto tenerte tanto hoy como la otra vez. La otra vez que estuviste por aquí. Muchísimas gracias también por aceptar el volver a grabar estos videos, ¿no? El tiempo que implica y todo. Sí. A la gente que nos puede estar escuchando en este momento, también agradecerles que vean el video, invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosa. Claro, sí. Me decías al inicio del video, bueno, antes, que si quería dejar algún dato. Hace tiempo hicimos un seminario, una colega y yo, sobre el cuerpo y el diagnóstico. Estamos pensando en la segunda temporada del seminario, entonces ya te pasaré las fechas y pues cualquier cosa, ahí estoy disponible para clínica y eso. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos pronto. Hasta luego.